La vida a veces nos quita cosas, nos arranca pedazos de lo que somos. Pero hay algo que, una vez perdido, es casi imposible de recuperar: la integridad. Es un hilo invisible que conecta todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Y cuando ese hilo se rompe, el tejido de nuestra existencia empieza a deshilacharse. Esta es la historia de Baldir, un hombre que lo perdió casi todo. Baldir, o como todos lo conocían, Seubadico, era un carpintero de 54 años con manos que parecían conocer la madera mejor que él mismo. Llevaba 32 años en el oficio, y cada uno de esos años había grabado en sus dedos la sabiduría de un artesano. No había nudo, veta o grano que se le resistiera. Su reputación no era solo buena, era impecable. En el pequeño pueblo donde vivía, decir que algo había sido hecho por Seubadico era garantía de calidad, de durabilidad, de una pieza que contaría historias por generaciones. Su taller, un anexo ruidoso y lleno de polvo en el patio trasero de su casa, era su santuario. Entre el olor a serrín y el sonido constante de cepillos y sierras, Baldir encontraba su propósito. Cada mueble que salía de allí era más que un simple objeto. Era una extensión de su alma, un testamento a su dedicación. Las herramientas colgaban ordenadas en la pared, cada una con su lugar, sus mangos pulidos por años de uso. Las virutas de madera alfombraban el suelo, un tapiz dorado que sus botas gastadas pisaban con familiaridad. Era su reino, su orgullo, el lugar donde la magia sucedía. Dentro de la casa, el ritmo era diferente, pero igual de constante. Eliete, su esposa, era el contrapunto perfecto. Su máquina de coser, una Singer antigua pero fiel, producía una música suave y rítmica que acompañaba la vida de la pareja. Puntada tras puntada, Eliete creaba ropa, cortinas, remendaba sueños. La casa olía a tela fresca y a café recién hecho, una mezcla reconfortante que hablaba de un hogar lleno de trabajo y cariño. No tenían hijos, pero la carpintería de Baldir y la costura de Eliete eran como sus propios retoños, a los que dedicaban su tiempo y su pasión. La gente del pueblo confiaba ciegamente en Baldir. Sabían que, si él tomaba un trabajo, lo haría con la misma dedicación que si fuera para su propia casa. No había necesidad de pedir adelantos, ni de firmar contratos complicados. Una palabra de Seubadico era más sólida que cualquier documento. Su palabra era su honor, y su honor era su legado. Desde el granjero que necesitaba una puerta nueva para su granero, hasta la señora que quería un cofre especial para sus recuerdos, todos acudían a Baldir. Él era el pilar de la comunidad cuando se trataba de madera, un hombre de principios inquebrantables. Su vida era sencilla, predecible y llena de la satisfacción que solo el trabajo honesto puede dar. Pero esa vida, tan bien construida, estaba a punto de tambalearse. Antes de que sigamos adelante con esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Un día, Arlindo, el vecino que vivía al lado, se acercó al taller de Baldir. El sol ya empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Arlindo no era de los que se andaban con rodeos. Era un hombre directo, siempre con una sonrisa fácil y una invitación a mano. Baldir, dijo, apoyándose en el marco de la puerta del taller. Esta noche hay una partida de cartas en la bodega de Cetterto. ¿Por qué no te vienes? Unas cervezas, unas risas, y quizás hasta te lleves algo de dinero. Baldir, que acababa de terminar de lijar una tabla, levantó la vista, sus ojos cansados pero amables. Gracias, Arlindo, pero ya sabes que eso no es lo mío. Prefiero quedarme aquí, con mi madera. Arlindo insistió un poco más, pero Baldir se mantuvo firme. Las cartas, los juegos de azar, nunca le habían llamado la atención. Esa noche mientras cenaban, Baldir le contó a Eliete sobre la invitación de Arlindo. Ella, a su vez, lo miró con una ceja levantada y una pequeña sonrisa. Baldir, a veces te encierras demasiado en tu taller.
Un poco de diversión no te vendría mal. ¿Qué tiene de malo ir y pasar un rato con los vecinos? Siempre es bueno cambiar de aire, ver otras caras. Además, Arlindo es un buen hombre, no te va a meter en líos. Eliete tenía un don para la persuasión, y su voz suave siempre encontraba el camino. Valdir lo pensó. Quizás Eliete tenía razón. Unas horas de distracción, ¿qué podría pasar? Prometió considerarlo para la semana siguiente. Una semana después, Arlindo volvió a insistir, y esta vez Valdir cedió. La bodega de Ceterto era un lugar que Valdir conocía de pasada, solo para comprar alguna bebida ocasional. Pero nunca había entrado realmente, no para quedarse. Al cruzar el umbral, el ambiente lo envolvió. El lugar era oscuro, apenas iluminado por bombillas tenues que colgaban del techo. El aire estaba cargado de humo de cigarrillo y el olor dulzón de la cerveza. El ruido era constante, risas fuertes, el tintineo de las botellas, el golpeteo de las fichas de dominó y el murmullo de las conversaciones. En el centro, varias mesas de madera áspera, desgastadas por el tiempo y el uso. En una de ellas, un grupo de hombres jugaba a las cartas, sus rostros iluminados por la luz de una lámpara de aceite. Arlindo lo guió hasta una de las mesas, donde ya había un par de asientos libres. Le presentó a los otros jugadores, un par de granjeros del pueblo, el zapatero y un camionero de paso. Todos lo saludaron con un gesto de cabeza o una sonrisa. Valdir se sentó, un poco incómodo al principio. Nunca había jugado a las cartas por dinero, ni siquiera por diversión. Le explicaron las reglas de un juego sencillo, algo que Valdir captó rápidamente. Al principio solo observó, viendo cómo las cartas cambiaban de manos, y el dinero se movía de un lado a otro. Luego, animado por Arlindo, decidió probar. Puso unas pocas monedas sobre la mesa, con la intención de retirarse pronto. La primera mano la perdió. La segunda también. Pero en la tercera, para su sorpresa, ganó. No fue mucho, apenas unas monedas, pero la sensación fue extraña y nueva. Era una pequeña descarga de adrenalina, una emoción que no había sentido en mucho tiempo. No era la satisfacción de ver una pieza de madera terminada, sino algo más rápido, más inmediato. Una punzada de emoción, un atisbo de lo que otros buscaban en ese lugar. Miró las monedas en su mano, brillantes bajo la luz tenue. No era el dinero en sí, sino la forma en que lo había conseguido. Sin esfuerzo, sin sudor, sin el trabajo duro de sus manos. Era una sensación que lo intrigó, una pequeña semilla que empezaba a germinar en su mente. La noche avanzó, y Valdir, contra todo pronóstico, siguió jugando. Perdió un poco, ganó otro poco, y la balanza se mantuvo más o menos equilibrada. Pero lo que no se mantuvo equilibrado fue su curiosidad. Al salir de la bodega, el aire fresco de la noche le pareció diferente. El mundo había adquirido un nuevo color, un nuevo sabor. Y Valdir, sin saberlo, había dado el primer paso por un camino que cambiaría todo. Esa primera noche en la bodega, Valdir experimentó una montaña rusa de sensaciones. Perdió algunas manos y sintió una punzada de irritación, algo nuevo para él. No le gustaba perder, y menos dinero. Pero luego, la rueda de la fortuna giró a su favor. Ganó una mano importante, recuperando lo perdido y un poco más. La emoción de esa ganancia sin esfuerzo, sin el sudor de su frente, fue intoxicante. Era una sensación de poder, de control sobre el azar, aunque en el fondo sabía que era pura suerte. Al volver a casa, ya entrada la madrugada, Eliete lo esperaba despierta. Su máquina de coser estaba apagada, y el silencio de la casa era pesado. Ella no dijo una palabra, solo lo miró. Esa mirada, una mezcla de curiosidad y algo más, algo que Valdir no supo descifrar, fue suficiente. No hubo preguntas, no hubo regaños,
Solo ese silencio elocuente que pesaba más que cualquier reprimenda. Valdir se acostó, pero el sueño tardó en llegar. Las cartas, el ruido, la adrenalina de la bodega, todo eso seguía dando vueltas en su cabeza. La semana siguiente, Valdir no tuvo que esperar la invitación de Arlindo. La idea de volver a la bodega ya estaba firmemente plantada en su mente. Disfrazó su deseo como un encuentro de amigos, una excusa que se dijo a sí mismo para justificar su regreso. Le dijo a Eliete que iba a relajarse un poco después de una larga semana de trabajo. Eliete asintió, su mirada aún con ese matiz indescifrable. Y así, lo que había comenzado como una curiosidad inofensiva se convirtió en un ritual semanal. Cada jueves o viernes, Valdir se encontraba en la bodega de Ceterto. Al principio era solo una noche. Luego la necesidad de esa descarga de adrenalina, de esa falsa promesa de una ganancia fácil, lo llevó a ir 2 veces por semana. El taller, que antes había sido su santuario, ahora le parecía monótono, predecible. Las virutas de madera ya no brillaban con el mismo encanto. El olor a pino y cedro, tan familiar, ahora le resultaba menos estimulante que el humo y el alcohol de la bodega. El juego le ofrecía una distracción de las preocupaciones diarias, de la rutina, de la monotonía que, sin darse cuenta, se había apoderado de su vida. En la mesa de cartas todos eran iguales. Las preocupaciones por los encargos, las facturas, incluso la mirada silenciosa de Eliete, todo quedaba fuera. Allí solo importaba la siguiente mano, la siguiente apuesta, la posibilidad de ganar. Era un escape, un refugio temporal de la realidad. Valdir empezó a creer en la falsa sensación de un atajo hacia el éxito. No un éxito como el que había construido con sus manos, con años de esfuerzo y dedicación, sino un éxito rápido, efímero, que se podía conseguir en unas pocas horas. La idea de que podía ganar en una noche lo que le costaría días o semanas de trabajo arduo se volvió seductora. Empezó a soñar con grandes ganancias, con la posibilidad de comprarle a Eliete ese vestido que tanto le gustaba, o de arreglar el tejado de la casa sin tener que preocuparse por los gastos. Pequeñas victorias se alternaban con pequeñas derrotas, manteniendo la esperanza viva, el anzuelo firmemente clavado. Cada vez que ganaba, se sentía invencible, capaz de cualquier cosa. Cada vez que perdía, la frustración lo impulsaba a querer recuperar lo perdido, a jugar una mano más, solo una más, para equilibrar la balanza. Los días en el taller se volvieron más largos, pero menos productivos. La mente de Valdir ya no estaba completamente en la madera. Mientras sus manos lijaban o cortaban, su cabeza calculaba probabilidades, recordaba manos pasadas o planeaba la próxima visita a la bodega. La música de la máquina de coser de Eliete se mezclaba con el eco de las risas y los golpes de las cartas en su memoria. El equilibrio de su vida, tan cuidadosamente construido, comenzaba a inclinarse. Y Valdir, en su ingenuidad, no se daba cuenta de que cada vez que cruzaba el umbral de la bodega, estaba dejando un pedazo de sí mismo en el camino. Poco a poco, el taller empezó a perder su brillo y la mesa de cartas, en su oscuridad, se volvía cada vez más tentadora. 3 meses después, la rutina de Valdir había cambiado por completo. Ya no era una visita semanal o 2. Ahora iba a la bodega de Ceterto casi todas las noches, 5 veces por semana. El taller, antes ruidoso y lleno de vida, se había quedado en un silencio sepulcral. Las herramientas, antes brillantes por el uso constante, ahora acumulaban una fina capa de polvo. Los encargos se amontonaban, esperando ser atendidos, pero Valdir apenas pasaba tiempo allí. Su mente estaba en otro lado, en las cartas, en la próxima jugada, en la esperanza de una gran ganancia que lo sacara de sus problemas. Cuando los clientes llamaban preguntando por sus muebles, Valdir inventaba excusas.
que si le faltaba una madera especial, que si una máquina se había estropeado, que si tenía un dolor en la espalda que no lo dejaba trabajar. Las mentiras se volvieron cada vez más elaboradas, más convincentes, al menos para él. Sentía un pequeño pellizco en el estómago cada vez que las decía, pero la necesidad de mantener su secreto era más fuerte. La vergüenza de admitir que estaba descuidando su trabajo por el juego era un peso que no quería cargar. Elliot, con su aguda intuición, empezó a sospechar. El cambio en Baldir era demasiado notorio. Sus ojos, antes llenos de la calma del carpintero, ahora mostraban un brillo inquieto, una ansiedad que no le era familiar. Sus manos, que antes olían a madera y barniz, a veces traían un leve aroma a tabaco y alcohol. Ella lo observaba en silencio, mientras él regresaba a casa cada vez más tarde, a veces con el rostro cansado, otras con una euforia forzada. Una noche, mientras cenaban el café con pan que Elliot preparaba, ella le preguntó con suavidad: «¿Todo bien en el taller, Baldir? No te veo trabajar tanto como antes». Baldir se encogió de hombros, intentando sonar despreocupado. Sí, todo bien. Es que estoy con unos proyectos muy grandes, Elliot, cosas importantes que requieren mucha concentración y a veces tengo que ir a la ciudad a buscar materiales especiales. Son clientes grandes, no puedo fallarles». La mentira salió de su boca con una facilidad que lo asustó. Él mismo casi se la creyó. Elliot lo miró fijamente, con esa mirada que Baldir había aprendido a temer. No decía nada, pero sus ojos lo decían todo. Había una mezcla de preocupación y una pizca de desconfianza. Baldir desvió la mirada, concentrándose en su taza de café, que ya estaba fría. No podía sostenerle la mirada. Los proyectos grandes de los que hablaba eran las partidas en la bodega. Cada apuesta era un proyecto, cada mano, una esperanza de un futuro mejor. Pero la realidad era que el taller estaba estancado. Las virutas de madera ya no volaban por el aire cuando encendía la sierra. El martillo no golpeaba la madera con el ritmo constante de antes. El eco del silencio en el taller era una acusación constante, un recordatorio de lo que estaba perdiendo. Los clientes empezaron a llamar con más frecuencia, sus voces cada vez más impacientes. Baldir les prometía entregas, les daba fechas que sabía que no podría cumplir. La angustia crecía en su pecho, una sensación de ahogo que solo se aliviaba momentáneamente cuando estaba en la bodega, inmerso en el juego. Allí, podía olvidar por un rato la montaña de problemas que se acumulaba en su vida. Allí, podía soñar con un golpe de suerte que lo solucionara todo. Pero ese golpe de suerte nunca llegaba. Las pequeñas ganancias se esfumaban rápidamente, consumidas por las apuestas más grandes, por la sed insaciable de recuperar lo perdido. El dinero de los adelantos que los clientes le daban, que antes iba directo a comprar materiales o a pagar las cuentas del hogar, ahora pasaba directamente por la mesa de cartas. Baldir se había convertido en un mentiroso, un engañador, una persona que ya no reconocía en el espejo. El hombre honesto y trabajador que había sido, Seubadico, el carpintero de confianza, se estaba desvaneciendo, reemplazado por una sombra consumida por la adicción. Y en su ceguera, no veía el abismo al que se estaba dirigiendo. Un día, la campana de la puerta sonó con una insistencia inusual. Baldir estaba en el taller, fingiendo organizar algunas maderas, pero su mente estaba lejos, repasando la última partida de cartas. Era doña Marlene, una clienta de toda la vida, con el ceño fruncido y una expresión de preocupación en su rostro. Baldir sintió un escalofrío. Doña Marlene no era de las que se andaban con rodeos. «Baldir», dijo ella. Su voz temblaba ligeramente. «Vengo por el armario. La boda de mi hija es en 2 semanas y aún no tengo dónde guardar el ajuar. Me dijiste que estaría listo hace un mes».
Baldir se quedó sin palabras. El armario. Había olvidado por completo el armario de doña Marlene. O, para ser más exactos, había borrado su existencia de su mente. El dinero que ella le había adelantado con tanta confianza, dinero que debía haber sido para la madera más fina y el trabajo más esmerado, se había esfumado hacía semanas en la mesa de cartas de Ceterto. No había ni una sola tabla cortada para ese armario, ni un solo boceto en su cuaderno, solo un vacío, un agujero negro donde debería haber estado el proyecto. Sentía un nudo en la garganta. La mentira se le atascó en la boca, pero no podía evitarla. Tenía que decir algo. Doña Marlene, ¿qué cosas? Sí, el armario. Está casi listo. Tuve un pequeño problema con un proveedor. La madera que pedí no llegó a tiempo, pero ya está solucionado. Mañana mismo empiezo con el montaje final. Te prometo que estará en tu casa 3 días antes de la boda. Impecable, como siempre. Las palabras salieron de su boca como si no fueran suyas. Escuchó su propia voz, tan segura, tan convincente, y se sintió como un farsante. Doña Marlene lo miró con escepticismo, pero al final, la fe que tenía en Seubadico pareció prevalecer. Espero que sí, Baldir. Confío en ti. Mi hija está muy ilusionada. Cuando doña Marlene se fue, el taller se sintió más frío, más vacío que nunca. Baldir se apoyó en una de las mesas de trabajo, sintiendo el peso de su engaño. Se miró las mismas manos que habían construido tantos sueños para otros, y ahora solo sentía vergüenza. ¿En qué se había convertido? El hombre que una vez fue, el carpintero honesto, el esposo dedicado, el Seubadico respetado por todos, parecía haberse desvanecido. Se sentía como un extraño en su propia piel, un actor interpretando un papel que ya no entendía. La promesa a doña Marlene era una carga pesada sobre sus hombros. ¿Cómo iba a construir un armario en tan pocos días, sin materiales y sin el dinero para comprarlos? La única solución que su mente adicta podía concebir era más juego. Necesito ganar, pensó. Necesito un golpe de suerte para recuperar todo, para comprar la madera, para terminar el armario de doña Marlene, para arreglar todo esto. Era un ciclo vicioso, una trampa de la que no veía salida. Cada mentira lo ataba más fuerte al juego, cada promesa incumplida lo empujaba más profundo en el abismo. El hombre que ya no reconocía en el espejo era el resultado de sus propias decisiones, de sus propias excusas, de su propia adicción. Y el armario de doña Marlene, que no existía, era un símbolo palpable de su caída. La llamada de doña Marlene lo había dejado temblando, pero también había encendido una nueva desesperación en su interior. Necesitaba dinero, y lo necesitaba rápido. Mientras Baldir cavilaba en el taller vacío, el teléfono volvió a sonar. Era un cliente nuevo, de un pueblo cercano, que había oído hablar de su fama de carpintero. Quería encargar una mesa grande para su sala, y estaba dispuesto a adelantar la mitad del pago de inmediato. La voz del cliente sonaba entusiasta, confiada. Baldir sintió un escalofrío. Era la oportunidad perfecta, o al menos eso fue lo que su mente le dijo. Aceptó el encargo y la propuesta del adelanto. Sus manos temblaban mientras anotaba los detalles del pedido, pero su mente ya estaba en otra parte. El dinero que el cliente le entregaría no iría al taller a comprar madera o clavos. No, iría directamente a la bodega de Ceterto. Baldir se convenció a sí mismo de que era la única salida. Con este dinero, recupero lo de doña Marlene, y luego lo del armario, y lo de los otros clientes, se dijo. La mentira se había vuelto una necesidad, una parte intrínseca de su día a día. El cliente llegó al día siguiente con el dinero. Baldir lo recibió con una sonrisa forzada, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho.
Las promesas de un trabajo impecable y una entrega a tiempo salieron de su boca con una facilidad alarmante. Apenas el cliente se marchó, Baldir guardó el fajo de billetes en su bolsillo. No fue a casa. No fue a la ferretería. Sus pies lo llevaron casi por inercia, por el camino de tierra que conducía directamente a la bodega. El sol de la tarde le daba en la espalda, pero Baldir no sentía su calor. Solo sentía la urgencia, la necesidad de llegar, de sentarse a la mesa de juego y de alguna manera revertir el desastre que había creado. La bodega se había convertido en su refugio, el único lugar donde creía que podía encontrar una solución. Era una promesa vacía, una esperanza ilusoria, pero en ese momento era lo único a lo que podía aferrarse. Cada paso hacia la bodega era un paso más lejos de su antigua vida, de su integridad. La mentira de que iba a recuperar todo era el combustible que lo impulsaba. Con cada engaño a sus clientes, con cada promesa rota, Baldir construía una prisión invisible a su alrededor. La cadena de mentiras se autoalimentaba, requiriendo más mentiras para sostenerse. Necesitaba el juego para conseguir el dinero que le permitiera comprar tiempo y seguir mintiendo. Era una espiral descendente, y Baldir estaba completamente atrapado en ella, sin ver la salida. Al llegar a la entrada de la bodega, el olor a tabaco, cerveza y transpiración lo envolvió. Los ruidos de las fichas chocando y las voces animadas lo recibieron como una sirena. Se permitió un breve suspiro, como si hubiera llegado a salvo a un puerto después de una tormenta. Dentro de la bodega, en medio del humo y el bullicio, Baldir sentía una extraña calma. Una calma que se desvanecería tan pronto como las cartas comenzaran a repartirse. Pero por ahora, por un instante, podía fingir que todo estaba bien, que el dinero en su bolsillo era una solución, no el inicio de un problema aún mayor. Se dirigió a su mesa habitual, como un viejo lobo de mar que regresa a su guarida. El juego lo esperaba, y con él, la falsa promesa de redención. Al entrar a la bodega, Baldir saludó a Ceterto con un movimiento de cabeza, un gesto de familiaridad que ahora le resultaba natural. El lugar, antes visto como una tentación oscura, ahora era casi un refugio. El ruido, el humo, las carcajadas, todo se sentía extrañamente cómodo. Se dirigió a la mesa donde solía jugar, y los otros jugadores asintieron en reconocimiento, algunos con una sonrisa cómplice. Baldir se sentó, sacó el fajo de billetes del bolsillo y lo puso discretamente sobre la mesa, intentando que pareciera una cantidad insignificante. Las primeras rondas de cartas fueron favorables. Baldir ganó un par de manos y una chispa de esperanza se encendió en su interior. «Hoy es el día», pensó. «Hoy recupero lo de doña Marlín y el adelanto del cliente nuevo. Hoy todo cambia». La adrenalina corría por sus venas, una sensación embriagadora que le hacía olvidar las deudas, las mentiras, la vergüenza. En ese momento solo existía la mesa, las cartas y la posibilidad de ganar. Cerró los ojos por un segundo, imaginando el armario de doña Marlene ya terminado, reluciente, entregado a tiempo para la boda. Se vio a sí mismo en el taller, trabajando con Eliete a su lado, el sonido de la sierra y la máquina de coser en armonía. La fantasía era tan real que casi podía sentir el olor a madera nueva. Era una imagen poderosa, un ancla en el mar de su desesperación. Pero era una imagen construida sobre una base de arena, una ilusión alimentada por la falsa promesa del juego. Solo una ronda más, se decía a sí mismo cada vez que ganaba un poco. Una más y me retiro, una más y recupero lo que perdí. Pero la ronda siguiente se convertía en otra, y luego en otra. Cuando ganaba, quería más. Cuando perdía, quería recuperar. La lógica del juego era implacable, una trampa psicológica que Baldir no podía, o no quería, ver.
Se sentía invencible cuando las cartas estaban de su lado, un estratega, un maestro de su destino. Pero esa sensación era efímera, tan volátil como el humo que llenaba la bodega. Las horas pasaron sin que Baldir se diera cuenta. El tiempo se distorsionaba dentro de esas paredes, donde la luz artificial y el ambiente viciado borraban la diferencia entre el día y la noche. Las promesas que se había hecho a sí mismo, las imágenes de su taller y de Eliete, se desdibujaban con cada carta que se volteaba. La fantasía de recuperar todo se mantenía viva, un hilo delgado al que se aferraba con desesperación, incluso cuando la pila de billetes frente a él comenzaba a disminuir. Vio cómo el dinero del adelanto del cliente se mezclaba con sus ganancias, y luego, poco a poco, se esfumaba. Cada billete que pasaba a la pila del croupier era un golpe, pero Baldir se negaba a aceptarlo. La suerte va a cambiar, se repetía. Tiene que cambiar. La esperanza, por irracional que fuera, era lo último que perdía. Era el motor que lo mantenía sentado, la justificación para seguir apostando. La bodega, que al principio le había parecido un refugio, ahora comenzaba a sentirse como una prisión. Las caras de los otros jugadores, antes cómplices, ahora parecían distantes, inescrutables. El ruido, antes una música de fondo, se había transformado en un zumbido irritante que le taladraba la cabeza. Pero Baldir no podía irse. No podía admitir la derrota. No podía regresar a casa con las manos vacías, enfrentarse a Eliete, a los clientes, a la realidad de su fracaso. La promesa de solo una ronda más se había convertido en una condena. No era una elección, sino una necesidad. Cada vez que perdía, la urgencia de seguir jugando crecía, una voz en su cabeza que le decía que la próxima mano sería la que lo salvaría. La fantasía de recuperar sus pérdidas se había transformado en una obligación, una carga que lo obligaba a seguir adelante, incluso cuando el sentido común le gritaba que parara. Sus dedos, antes hábiles con la madera, ahora solo sentían la aspereza de las cartas y la angustia de cada apuesta. El olor a serrín y barniz había sido reemplazado por el de cerveza rancia y cenicero. La carpintería, su vida, parecía un recuerdo lejano. Cuando Baldir salió de la bodega, el reloj marcaba las 11 de la noche. El aire fresco de la calle le golpeó la cara, pero no lo despertó del todo. Se sentía aturdido, como si hubiera estado sumergido bajo el agua por horas. El bullicio de las cartas y las voces ya no resonaba en sus oídos, pero la pesadez de la derrota lo envolvía por completo. Metió la mano en el bolsillo del pantalón, casi con miedo de confirmar lo que ya sabía. Sus dedos rozaron un par de billetes arrugados. Contó. Solo 35 reales. De los 1.200 que había llevado, solo quedaba esa miseria. El camino a casa, que normalmente le tomaba 10 minutos, se hizo eterno. Cada paso era un peso, una condena. Su mente agitada intentaba calcular de dónde sacaría dinero al día siguiente. La cuenta de doña Marlene ya no podía esperar. El adelanto del nuevo cliente se había esfumado. La idea de vender alguna herramienta, algo valioso del taller, comenzó a formarse en su cabeza. Primero, quizás la sierra de mano más vieja, esa que casi no usaba. Luego, tal vez los cepillos de madera, los que su padre le había heredado. La espiral de autoengaño y desesperación se cerraba cada vez más. Al llegar a la casa, la luz del porche estaba encendida. La puerta no estaba cerrada con llave, como de costumbre. Al entrar, encontró a Eliete sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café humeante frente a ella. No dijo nada. Su mirada, sin embargo, lo dijo todo. No era una mirada de reproche, ni de enojo. Era una mirada de cansancio, de desilusión, de profunda tristeza. Esa mirada le dolía más que cualquier grito, más que cualquier pregunta que Eliete pudiera haberle hecho.
Era el silencio de la desistencia, como lo llamó Baldir en su fuero interno. El silencio de quien ya no tiene fuerzas para luchar. Se sentó frente a ella sin decir una palabra. El café que Eliete le había preparado estaba frío. Lo tomó a sorbos pequeños, sintiendo el amargor en la boca, un amargor que no venía de la bebida sino de su propia alma. Eliete no rompió el silencio. Solo lo observó, sus ojos fijos en él, como si intentara descifrar al hombre que se había convertido. Baldir sentía el peso de esa mirada, el peso de sus mentiras, de sus promesas rotas. No había excusas que valieran, no había palabras que pudieran reparar el daño. Solo quedaba el silencio, un abismo entre ellos que se hacía más profundo con cada segundo que pasaba. Pensó en el taller, en el olor a madera, en el sonido de la sierra. Todo eso, que antes era su orgullo, ahora le parecía un lugar lejano, ajeno. La imagen de doña Marlene, esperando su armario, apareció en su mente. La boda de su hija, un evento lleno de alegría, se vería ensombrecida por su irresponsabilidad. La vergüenza lo invadió, un frío que le calaba los huesos. Se sentía pequeño, insignificante, un fraude. Eliete, sin apartar la vista, finalmente suspiró. Un suspiro largo y pesado que pareció vaciarla de toda esperanza. Luego, sin decir una palabra, se levantó de la mesa, recogió su taza y se dirigió a la habitación. La vio alejarse, y en ese momento, Baldir sintió que no solo había perdido el dinero, no solo había perdido la confianza de sus clientes, sino que estaba perdiendo a la mujer que había sido su compañera de vida por tantos años. La luz del porche se apagó, y la casa se sumió en una oscuridad que parecía reflejar el estado de su corazón. Se quedó solo en la cocina, con el café frío y el peso de la noche. La idea de vender sus herramientas, que antes había sido solo un pensamiento fugaz, ahora se presentaba como la única salida. Era una solución desesperada, un sacrificio de su propio sustento, pero no veía otra opción. Tenía que conseguir dinero, y rápido. La urgencia era asfixiante. La adicción, como un parásito, se había apoderado de él, dictando cada uno de sus movimientos, cada una de sus decisiones. Baldir se levantó, dejando la taza de café sin terminar. Se dirigió al taller, a tientas en la oscuridad, buscando algo, cualquier cosa que pudiera vender. Sus manos, antes firmes y precisas, ahora temblaban ligeramente. El taller, antes un santuario de creatividad y trabajo, ahora se sentía como un almacén de promesas rotas. La noche sería larga, y las decisiones que tomaría en las próximas horas lo alejarían aún más de quien solía ser. La carpintería, su pasión y su vida estaba a punto de ser sacrificada en el altar de su adicción. A la mañana siguiente, Baldir se despertó con la intención de ir al taller y, al menos, fingir que trabajaba. Pero sus piernas, como si tuvieran voluntad propia, lo llevaron directamente hacia la bodega. La promesa de la noche anterior, la de vender alguna herramienta, se había arraigado en su mente. Era la única solución que veía para obtener ese dinero que tanto necesitaba para la siguiente ronda. Comenzó con lo menos esencial, con las herramientas que usaba rara vez, las que podía justificar como un préstamo a Arlindo si Eliete preguntaba. Primero fue una sierra de mano antigua, luego un juego de formones que apenas tocaba. Los llevó a la bodega con la esperanza de que Terto o alguno de los jugadores se los comprara. Y así fue. El dinero obtenido, apenas una fracción de su valor real, se esfumó en cuestión de horas en la mesa de juego. Eliete, con su aguda intuición, notó la ausencia de algunas herramientas. Baldir, con una facilidad alarmante, le mintió. Se las presté a Arlindo. Necesita hacer un arreglo en su casa, dijo, sin mirarla a los ojos. La mentira salió de su boca sin esfuerzo, como si fuera algo natural.
Cada vez le costaba menos engañar a su esposa, y eso le asustaba más que cualquier pérdida en el juego. Pero la necesidad de dinero era apremiante, y la culpa quedaba sepultada bajo la urgencia de seguir jugando. El taller, poco a poco, iba despojándose de su esencia. Las paredes, antes cubiertas de herramientas colgadas en perfecto orden, ahora mostraban huecos vacíos. Baldir empezó a vender cosas de mayor valor. Un taladro eléctrico, una lijadora orbital, la pequeña sierra de calar que tanto le gustaba usar. Cada venta era un pedazo de su propia historia, de su vida, que se iba. Pero el dinero obtenido, como agua entre los dedos, nunca era suficiente. Un día, la desesperación lo llevó a un límite que nunca imaginó cruzar. En un rincón del taller, guardada con esmero, tenía una pila de maderas de ley, piezas únicas de jacarandá y ébano que había atesorado durante años. Eran para proyectos especiales, para muebles que durarían generaciones. Las había guardado para el día en que su nieto, si algún día lo tenía, quisiera aprender el oficio. Eran un tesoro, un legado. Pero la adicción no conocía de legados ni de sentimientos. Con el corazón encogido, Baldir tomó algunas de esas maderas preciosas. Las llevó a un aserradero cercano, donde las vendió a mitad de precio, a un precio de saldo. El dueño del aserradero, que conocía la reputación de Baldir y el valor de esas maderas, lo miró con extrañeza, pero no hizo preguntas. Baldir sintió la vergüenza quemándole la cara, pero no se atrevió a levantar la vista. El dinero, una buena suma esta vez, le dio un respiro momentáneo. Un respiro que, por supuesto, lo llevó de vuelta a la bodega. Cada herramienta vendida, cada tabla de madera de ley sacrificada, era un clavo más en el ataúd de su negocio. El taller, que antes resonaba con el sonido de las máquinas y el olor a madera fresca, ahora estaba silencioso, casi abandonado. Los clientes que se acercaban veían un taller desordenado, con menos herramientas, y a un Baldir con la mirada perdida, que apenas podía articular una excusa convincente para los retrasos. La reputación de Seubadico, el carpintero de confianza, comenzaba a desmoronarse. Eliete, aunque Baldir intentaba ocultarle la magnitud de sus ventas, sentía que algo andaba muy mal. El taller, que antes era el corazón de la casa, ahora parecía un lugar sombrío. Las máquinas estaban en silencio, y el olor a serrín se había desvanecido. Ella sabía que Arlindo no necesitaba tantas herramientas. Su silencio era una señal de que lo sabía, de que lo entendía, pero no quería confrontarlo. La tensión en la casa era palpable, un nudo en el estómago de ambos. Baldir se sentía atrapado en una jaula que él mismo había construido. Las herramientas, su sustento, su arte, se estaban yendo una a una, y con ellas también se iba una parte de él. Ya no era el Baldir orgulloso de su trabajo, el carpintero que creaba belleza con sus manos. Ahora era solo un hombre desesperado, que vendía su futuro pedazo a pedazo, por la efímera emoción de unas cartas. La adicción había transformado su pasión en una carga, y su hogar en un campo de batalla silencioso. La llamada de doña Marlín llegó unos días después de que Baldir vendiera las maderas de ley. El teléfono sonó en la sala, un sonido que ahora le producía un escalofrío. Era ella. Su voz, generalmente firme y alegre, sonaba temblorosa, casi al borde de las lágrimas. La boda de su hija era en menos de una semana, y el armario, el tan esperado armario de cedro para la nueva casa de los novios, no aparecía. Seubadico, dijo doña Marlene con un hilo de voz. El armario. ¿Está listo? Mi hija está muy nerviosa. Hemos contado con usted. Baldir sintió un nudo en el estómago, pero la mentira, esa habilidad que había desarrollado con tanta facilidad en los últimos meses, salió de sus labios sin pensarlo dos veces. Claro, doña Marlín, claro que sí.
Está casi terminado, solo faltan los últimos retoques. Tuve un pequeño problema con un proveedor, pero ya está todo resuelto. No se preocupe, lo tendrá en su casa antes del sábado. Impecable como siempre. Las palabras salieron fluidas, convincentes. El tono de voz, la seguridad que proyectaba, todo era una farsa. Doña Marlene, aliviada, agradeció profusamente. Baldir colgó el teléfono, sintiendo una mezcla extraña de alivio y asco. El alivio de haber salido del paso, de haber ganado unos días más. El asco por sí mismo, por haberse convertido en un mentiroso tan hábil, tan descarado. Se apoyó contra la pared, cerrando los ojos. ¿En qué momento se había convertido en esto? ¿Cuándo había perdido la capacidad de decir la verdad, de enfrentar las consecuencias de sus actos? La imagen de doña Marlene, una mujer que siempre había confiado en él, que lo había recomendado a medio pueblo, le revolvía el estómago. Ella lo había tratado siempre con respeto, con admiración por su trabajo. Y él, Baldir, el seubadico de manos de oro, la estaba engañando de la manera más cruel. El armario, por supuesto, no existía. Ni siquiera había comprado la madera para empezar a hacerlo. El dinero que doña Marlene le había adelantado había desaparecido hacía semanas en la mesa de la bodega de Ceterto. Cada vez que prometía algo, cada vez que aceptaba un encargo, sabía en el fondo que el dinero iría al juego, no al trabajo. Era un ciclo vicioso, una espiral descendente de la que no veía salida. La habilidad para mentir se había vuelto automática, una segunda naturaleza. No había culpa en el momento de la mentira, solo la urgencia de salir del apuro. La culpa llegaba después, en las noches solitarias, cuando Eliete dormía a su lado y él se quedaba despierto, mirando el techo, viendo las caras de sus clientes, las caras de las personas a las que había defraudado. Pero incluso esa culpa se desvanecía al día siguiente, cuando la llamada del juego volvía a ser más fuerte. La boda se acercaba. Cada día era un tormento. Baldir evitaba el taller, evitaba la casa. Pasaba más tiempo en la bodega, intentando ganar el dinero suficiente para, al menos, comprar algo de madera y fingir que empezaba el armario. Pero cada intento era inútil. El dinero se iba tan rápido como llegaba, y la fecha límite se acercaba implacablemente. La noche antes de la boda, Baldir no pudo dormir. La imagen de la hija de doña Marlene, vestida de novia, sin su armario, sin ese regalo tan especial, lo perseguía. Se levantó de la cama, fue a la cocina y se preparó un café. Eliete, que dormía profundamente, no se dio cuenta de su ausencia. Miró por la ventana hacia el taller, oscuro y silencioso. Una parte de él quería ir, encender las luces, empezar a trabajar, intentar un milagro. Pero sabía que era inútil. No tenía herramientas, no tenía madera, no tenía el espíritu. Solo tenía el peso de sus mentiras. Se sentó a la mesa, el café humeante frente a él. La pregunta resonaba en su cabeza una y otra vez. ¿Cuándo se había convertido en un mentiroso? ¿Cuándo había dejado de ser el hombre honorable que todos conocían? La respuesta no llegaba, solo un vacío, un agujero negro que lo había engullido por completo. El sol empezaba a asomar por el horizonte, trayendo consigo el día de la boda, y con él, la inevitable vergüenza. Baldir sabía que el engaño no podría sostenerse por mucho tiempo más. La verdad, tarde o temprano, caería sobre él como un yunque. El sábado, el día de la boda, Baldir no podía enfrentar a nadie. Se encerró en el taller, aunque no tenía nada que hacer allí, y se negó a contestar el teléfono cuando sonó una y otra vez. Los timbres estridentes lo hacían saltar. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que era doña Marlene o alguien de su familia buscando el armario que no existía. Cada llamada era un recordatorio de su fracaso, de su deshonestidad.
Se escondió entre las sombras de las máquinas silenciosas, con la esperanza de que el mundo exterior simplemente lo olvidara por un día. Elliete, desde la casa, escuchaba el teléfono. Valdir podía oír su voz amortiguada a través de la pared. No, no está. Salió temprano, tuvo que ir a la ciudad por un encargo urgente, decía ella, su tono de voz firme, casi convincente. Valdir sintió un escalofrío. ¿Estaba Elliete mintiendo para protegerlo a él, o para proteger lo poco que quedaba de su reputación y la de su hogar? La incertidumbre lo carcomía. No podía saber si ella lo hacía por amor o por vergüenza. Era un juego de adivinanzas que no quería jugar. El silencio del taller, que antes había sido su santuario, ahora era opresivo. Cada ruido del exterior, cada coche que pasaba por la calle, cada voz lejana, le parecía una amenaza. Se sentía como un criminal, escondido de la justicia. La imagen de doña Marlene, con su rostro esperanzado y luego decepcionado, se le clavaba en la mente. La hija de doña Marlene, vestida de blanco, esperando un regalo que nunca llegaría. La culpa era un peso enorme, casi insoportable. Las horas pasaron lentamente. El sol se movió por el cielo y el taller se llenó de diferentes tonos de luz y sombra. Valdir no comió, no bebió. Solo se quedó allí, en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa y el pueblo, intentando descifrar si alguien vendría a buscarlo, a desenmascarar su engaño. Cada vez que Elliete se acercaba a la puerta del taller, él contenía la respiración, esperando la confrontación. Pero ella nunca entró. Solo se paseaba cerca, con una preocupación silenciosa que él podía sentir incluso a través de la madera. Al caer la noche, la tensión no disminuyó. Valdir sabía que la boda había terminado, que el momento de la verdad había llegado. ¿Habría doña Marlene ido a buscarlo? ¿Habría llegado a su casa exigiendo explicaciones? La idea de enfrentar su mirada lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa. La vergüenza era un fuego que lo consumía desde dentro. Se sentía un impostor, un cobarde. Finalmente, cuando la oscuridad fue total y las estrellas brillaron en el cielo, Valdir decidió salir del taller. La casa estaba en silencio. Elliete dormía. Se movió con cautela, como un ladrón en su propia casa. Fue a la cocina, bebió un vaso de agua y luego regresó a su habitación. Se acostó cuidadosamente al lado de Elliete, intentando no despertarla. Ella se movió un poco, pero siguió durmiendo. Valdir se quedó despierto, mirando el techo, la mente acelerada, reproduciendo una y otra vez los eventos del día, preguntándose qué pasaría al día siguiente. La mentira sobre el armario de doña Marlene era solo una más en una larga lista, pero esta se sentía diferente. Era una mentira que no solo afectaba su bolsillo, sino también el día más importante en la vida de una persona. Había traicionado la confianza de alguien de una manera muy personal. La integridad, esa cualidad que había sido su bandera durante tantos años, se había desvanecido por completo. Se dio cuenta de que ya no quedaba nada del seudadico que la gente respetaba. Solo quedaba un hombre roto, atrapado en una red de engaños que él mismo había tejido. La mañana del domingo, un sol tímido se asomaba por las ventanas de la casa de Valdir. No era el calor abrasador de otros días, sino una luz suave que prometía un nuevo comienzo, aunque Valdir no se sentía capaz de tomarlo. El peso de las mentiras lo asfixiaba. Se levantó temprano, con la boca seca y la cabeza pesada, y se sentó en la cocina, bebiendo café amargo mientras Elliete aún dormía. La casa estaba en un silencio diferente al del día anterior. Este era un silencio de espera, no de ocultamiento. De repente, un golpe suave en la puerta lo sobresaltó. Era Arlindo, su vecino. Valdir se sorprendió. Arlindo nunca venía un domingo por la mañana. Lo hizo pasar. Arlindo no dijo nada.
Solo se sentó en una de las sillas de la cocina, frente a Valdir, y encendió la radio pequeña que tenían en la estantería, buscando una emisora de música suave. El sonido llenó el vacío de la habitación, una melodía discreta que no invitaba a la conversación, pero tampoco la prohibía. Valdir quería hablar. Quería preguntarle a Arlindo cómo había llegado a ese punto, cómo se detenía el torbellino en el que se había metido. Quería confesarle todo, las mentiras a doña Marlín, la venta de sus herramientas, la madera de ley que ya no tenía, el dinero de los clientes que se había esfumado en la bodega. Quería pedir ayuda, un salvavidas que lo sacara de ese mar de deudas y vergüenza. Pero las palabras no salían, se quedaron atascadas en su garganta como un nudo apretado. Arlindo, por su parte, parecía entender el silencio. No lo forzó, solo se quedó allí, escuchando la radio, sorbiendo su café, su presencia una especie de ancla en la tormenta. Valdir lo miró de reojo. Arlindo no tenía la cara de juicio que Valdir esperaba. Solo había una expresión de calma, de comprensión tácita. Era una mirada que decía, sé lo que te pasa y estoy aquí. Las horas pasaron así, en un silencio cómodo, casi reparador. El sol subió y bajó, y la música de la radio se mezclaba con el canto de los pájaros afuera. Valdir sentía una punzada de alivio al tener a alguien allí, aunque no hablaran. La soledad de los últimos días había sido abrumadora, y la presencia silenciosa de Arlindo era un bálsamo. Era un tipo de apoyo que no requería palabras, solo estar. Finalmente, cuando la tarde comenzaba a caer, Arlindo se levantó, apagó la radio con un gesto lento y miró a Valdir. Bueno, Valdir, me voy, cuídate. No hubo sermones, no hubo preguntas incómodas. Solo esas palabras sencillas, dichas con una voz tranquila. Valdir asintió, incapaz de responder. Arlindo le dio una palmada en el hombro, una palmada firme y amigable, y luego salió de la casa, cerrando la puerta con suavidad. Valdir se quedó solo de nuevo, pero esta vez el silencio no era opresivo. La visita de Arlindo había dejado una pequeña rendija de esperanza, un indicio de que no estaba completamente solo en su desastre. Aunque no había pronunciado una sola palabra, Arlindo había dejado un mensaje claro. La ayuda existía si Valdir estaba dispuesto a buscarla. Era un ofrecimiento silencioso, un gesto de amistad genuina, que contrastaba fuertemente con el mundo de engaños en el que Valdir vivía. Esa noche, Valdir durmió un poco mejor. El peso en su pecho no había desaparecido por completo, pero se había aligerado un poco. La imagen de Arlindo sentado allí, escuchando la radio, se repetía en su mente. Era un recordatorio de que aún había personas que se preocupaban por él, personas que veían más allá de sus errores. Pero también era un recordatorio de que el camino para salir de su situación dependía de él. El apoyo estaba allí, pero el primer paso, el más difícil, tenía que darlo Valdir. Tenía que enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Las semanas siguientes a la visita de Arlindo no trajeron la calma que Valdir esperaba. De hecho, todo empeoró. El juego, que antes era una distracción esporádica, ahora era una necesidad diaria, una fuerza que lo arrastraba sin control. No solo perdía el poco dinero que le quedaba, sino que su reputación, construida a lo largo de 32 años de trabajo honesto, se desmoronaba pieza por pieza. Un martes por la mañana, mientras Valdir intentaba en vano concentrarse en una pieza de madera en el taller, la puerta principal de la casa se abrió con un estruendo. Un hombre alto y corpulento, con el ceño fruncido y una expresión de impaciencia, entró sin llamar. Era el señor Machado, un cliente antiguo que había encargado una mesa de comedor hacía 3 meses. Valdir lo conocía bien. Había hecho varios trabajos para él en el pasado. La presencia del señor Machado en su casa, en lugar de una llamada telefónica,
Ya era una mala señal. «Baldir, vengo por mi mesa», dijo el señor Machado, su voz grave resonando en el pequeño taller. «Prometiste que estaría lista hace 2 semanas. He sido paciente, pero la paciencia tiene un límite». Baldir sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mesa del señor Machado, por supuesto, no existía. El dinero que había recibido como adelanto había desaparecido hacía mucho tiempo en las mesas de juego de Ceterto. Su mente empezó a buscar desesperadamente una excusa, una mentira plausible que pudiera apaciguar al hombre. «Ah, señor Machado, qué sorpresa verlo», balbuceó Baldir intentando sonar natural. «La mesa. Sí, la mesa. Hemos tenido algunos problemas con la madera, ya sabe. Un lote defectuoso. Estoy esperando una nueva entrega para terminarla. Cosas que pasan, lamentablemente». El señor Machado entrecerró los ojos, su mirada perforando la de Baldir. «Problemas con la madera», dice. «Curioso, porque pasé por aquí hace una semana y vi a sus vecinos llevando un montón de madera. ¿Esa no era su madera defectuosa?» Baldir se quedó sin palabras. Había vendido parte de la madera buena a un precio ridículo para poder jugar. La mentira se había desvelado en un instante. El rostro del señor Machado se endureció aún más. «Mire, Baldir», continuó el cliente, su voz ahora más baja, pero cargada de una ira contenida. «Yo no tengo tiempo para juegos. Mi esposa quiere la mesa y la quiere ahora. Si no puede entregarla, lo entiendo, pero quiero mi dinero de vuelta, todo, y lo quiero hoy mismo». La exigencia del señor Machado lo golpeó como un mazazo. No tenía el dinero. Había gastado hasta el último centavo, y más, en la bodega. La vergüenza y el pánico lo paralizaron. Miró alrededor del taller, buscando algo, cualquier cosa que pudiera vender para reunir la suma. Pero ya había vendido casi todo lo de valor. «Señor Machado, por favor, deme un día», suplicó Baldir, su voz apenas un susurro. «Lo conseguiré. Mañana por la mañana tendrá su dinero». El señor Machado lo miró con desprecio. «Un día, Baldir, ni un minuto más. Y si no lo tengo, créame, no será la madera lo que tendrá problemas». Con esas palabras, el cliente se dio la vuelta y salió del taller con la misma brusquedad con la que había entrado, dejando a Baldir solo, temblando. Esa tarde, la noticia de la confrontación con el señor Machado se extendió como un reguero de pólvora por el pequeño pueblo. La gente empezó a hablar. Los murmullos sobre Seu Badico ya no eran de admiración, sino de desconfianza. El carpintero de buena reputación, el hombre íntegro, se había convertido en un deudor, en un mentiroso. La gente que antes había confiado ciegamente en él, ahora dudaba incluso de su palabra. Otros clientes empezaron a llamar, preguntando por sus encargos, algunos exigiendo el dinero que habían adelantado. Baldir intentaba dar excusas, promesas vacías, pero cada palabra sonaba hueca, incluso para él mismo. El taller, que antes había sido su orgullo, su santuario, ahora le parecía una prisión. Las herramientas, antes extensiones de sus manos, ahora eran objetos inertes, testigos silenciosos de su caída. El sonido de la máquina de coser de Eliete, que antes era la banda sonora de su vida, ahora le parecía un reproche constante. La credibilidad y el respeto de la comunidad, el tesoro más grande que Baldir había acumulado en su vida, se habían desvanecido por completo, dejando solo un vacío doloroso. La situación se volvió insostenible. Cada día, la puerta del taller se abría para revelar a otro cliente, no buscando un mueble, sino exigiendo un reembolso. Baldir no tenía cómo pagarles. El dinero se había esfumado en la bodega de Ceterto en promesas de ganancias que nunca llegaban. Sus excusas sobre madera defectuosa o retrasos en la entrega ya no convencían a nadie. La gente del pueblo, que antes lo había elogiado como el mejor carpintero de la región, ahora lo miraba con desconfianza, con una mezcla de lástima y enojo.
El apodo Seubadico, antes un signo de respeto y cariño, ahora sonaba a burla, a un recuerdo amargo de lo que alguna vez fue. El taller, antes un bullir de actividad, se sumió en un silencio sepulcral. Las virutas de madera ya no alfombraban el suelo, el olor a barniz fresco había desaparecido, reemplazado por un rancio aroma a abandono. Las herramientas, que antes brillaban con el uso constante, ahora estaban cubiertas de una capa fina de polvo, testigos mudos del final de una era. No había pedidos, no había encargos. Los clientes se habían ido, llevándose consigo no solo su dinero, sino también la reputación de Baldir, su orgullo y, en gran medida, su identidad. Las llamadas telefónicas, cuando llegaban, eran solo para reclamar pagos o para cancelar trabajos que nunca se harían. Eliete observaba todo en silencio. Su máquina de coser, antes un contrapunto alegre a los golpes y serruchos del taller, ahora trabajaba sola en la casa, su sonido vibrando en el aire como un lamento. Ella no preguntaba, no regañaba. Su mirada era suficiente. Una mirada que Baldir sentía como un peso en el pecho, más pesado que cualquier reproche. Sabía que ella veía su caída, que sentía la vergüenza y la desesperación que lo consumían. Pero también sabía que ella seguía allí, tejiendo en silencio, manteniendo a flote lo poco que quedaba de su hogar. Una tarde, mientras Baldir estaba sentado en el taller vacío, el teléfono sonó. Era doña Marlene. Baldir apretó el auricular con fuerza, sintiendo el corazón latirle en la garganta. La boda de su hija ya había pasado. La llamada era inevitable. «Baldir», dijo doña Marlene, su voz fría y distante, «solo quiero saber cuándo piensa devolverme el dinero del armario. Mi hija tuvo que usar un armario prestado para su boda. La humillación». Su voz se quebró. «Confiaba en usted, Baldir. Toda mi vida confié en usted». Baldir intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. No había excusas. No había mentiras que pudieran reparar el daño. La confianza era algo que se construía con años de esfuerzo y se perdía en un instante, y él la había perdido toda. «Doña Marlene, yo...». «Lo siento mucho», logró decir Baldir, su voz ronca. «No tengo el dinero ahora, pero lo conseguiré, se lo juro». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, doña Marlene suspiró, un sonido que Baldir sintió como una condena. «Ya no importa, Baldir, ya no confío en sus promesas. Solo quiero mi dinero. Y si no lo recibo, tendré que tomar otras medidas». Y con esas palabras colgó. Baldir dejó caer el teléfono sobre la mesa de trabajo, el sonido resonando en el silencio del taller. Se pasó las manos por la cara, sintiendo el ardor de las lágrimas que amenazaban con salir. Había perdido su negocio, su reputación, la confianza de sus amigos y clientes. Había perdido casi todo. Y lo peor de todo, sentía que se había perdido a sí mismo en el proceso. El carpintero Baldir, el Seubadico, de manos expertas y palabra firme, ya no existía. Solo quedaba un hombre quebrado, ahogado en deudas y en la vergüenza de sus propias mentiras. El taller, antes un símbolo de su vida, ahora era la tumba de todo lo que había construido. La credibilidad y el respeto de la comunidad se habían desvanecido por completo, dejando solo un vacío doloroso, un eco de lo que alguna vez fue. El peso de las palabras de doña Marlene fue el golpe final. Baldir se sentía vacío, como una herramienta sin filo. Se quedó allí, en medio del taller polvoriento, el teléfono mudo a su lado, la imagen de su vida desmoronándose ante sus ojos. Ya no había excusas ni mentiras que inventar. Todo se había derrumbado. Cuando Eliete entró al taller, el sol ya se había puesto. Su figura se recortaba contra la luz anaranjada del atardecer. No dijo una palabra, solo lo miró. Pero en esa mirada, Baldir vio todo.
La decepción, el cansancio, pero también una tristeza profunda, una que reflejaba la suya propia. «Lo perdí todo, Eliete», dijo Baldir, su voz apenas un susurro. «El negocio, la confianza de la gente, hasta el respeto por mí mismo». Eliete se acercó, sus pasos suaves sobre el suelo de cemento. Se sentó en un viejo banco de trabajo frente a él. «Lo sé, Baldir. Lo sé desde hace mucho tiempo». Su voz era tranquila pero firme. Las llamadas, las deudas, los clientes reclamando. «No soy tonta. He visto cómo te consumía esto». Baldir levantó la vista, sorprendido por la calma de su esposa. Esperaba gritos, reproches, el fin de todo, pero solo encontró una serena resignación. «Tengo deudas por todas partes», continuó Baldir, sin poder mirarla a los ojos. «El dinero que me dieron para los trabajos, el adelanto de doña Marlene. No tengo cómo pagarles». Eliete suspiró. «Lo sé, he estado haciendo mis cuentas. Con lo de la costura, apenas nos alcanza para lo básico. Pero no podemos seguir así, Baldir. No podemos seguir viviendo de mentiras». El silencio se hizo denso entre ellos. Baldir sentía el peso de cada una de sus palabras. Era la confrontación que había temido, pero que ahora, extrañamente, sentía como una liberación. Era la verdad, cruda y dolorosa, pero al fin y al cabo la verdad. «¿Qué vamos a hacer, Eliete?», preguntó Baldir, su voz quebrada. «No sé hacer nada más que carpintería, y ya nadie confiará en mí para un trabajo». Eliete lo miró a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Había una chispa de determinación en su mirada. «No lo sé, Baldir, pero lo que sí sé es que no podemos seguir así. Este lugar, este taller, ya no es lo que era. Ya no te da orgullo, solo vergüenza». Baldir asintió lentamente. Tenía razón. El taller, que había sido su vida, se había convertido en su prisión, en el recordatorio constante de sus fracasos. «Necesitamos un nuevo comienzo», dijo Eliete. «Lejos de la bodega, lejos de todo esto que te ha arrastrado. No será fácil, lo sé, empezar de cero a nuestra edad. Pero tenemos que intentarlo. Tenemos nuestra salud y nos tenemos el uno al otro». Baldir sintió un atisbo de esperanza, pequeño y frágil, pero real. La idea de dejarlo todo, de irse, de empezar de nuevo, era aterradora. Pero la alternativa, quedarse en ese taller vacío, ahogado en la vergüenza y las deudas, era aún peor. «¿Y qué haremos?», preguntó Baldir, permitiéndose considerar la posibilidad. Eliete sonrió suavemente. «No lo sé. Quizás vender la casa, pagar las deudas y buscar un lugar más pequeño. Quizás yo pueda coser más, y tú podrías encontrar algo. Algo que no te lleve de vuelta a la bodega. Quizás algo que no tenga nada que ver con la madera. Algo que te permita recuperar tu paz, tu honestidad». Baldir la miró. Realmente la miró. Su esposa, la mujer que había compartido su vida, que había aguantado sus mentiras y su caída, ahora le ofrecía una salida. No una solución mágica, sino un camino, difícil y lleno de incertidumbre, pero un camino al fin y al cabo. «No será fácil», repitió Baldir. «Nada que valga la pena lo es», respondió Eliete, y por primera vez en mucho tiempo, Baldir sintió que, aunque había perdido su negocio, su reputación y gran parte de su identidad, no lo había perdido todo. Había perdido la carpintería, pero quizás, solo quizás, había encontrado algo mucho más grande: la oportunidad de recuperar su integridad y el amor de su esposa, el verdadero cimiento de su vida. El viejo Baldir, el seubadico carpintero, se había ido, pero una nueva versión de él, más humilde y quizás más fuerte, estaba lista para nacer de las cenizas de su fracaso. La vida, a veces, te quita todo para mostrarte lo que realmente importa.